¿Listo? Buen día a todos, quienes nos acompañan. Estamos iniciando el panel, la sesión número 4, en el segundo día del quinto Coloquio Internacional de Literatura y Medicina. Y voy a proceder a presentar a nuestros tres conferencistas, iniciando con la doctora Karen Pohl. Karen Poe es, además de una de las organizadoras de este quinto coloquio internacional, doctora en estudios de la sociedad y la cultura por la Universidad de Costa Rica y es profesora catedrática de la misma universidad e investigadora. En 2015 fue elegida catedrática Humboldt con un proyecto de investigación que se titula Escribir el SIDA, enfermedad, duelo y estrategias de resistencia en la novela hispanoamericana y del Caribe, de 1992 a 2003. Dentro de sus publicaciones, su libro Eros Pervertido, la novela decadente en el modernismo hispanoamericano, que fue publicada en Madrid en 2010, obtuvo el premio de ensayo de la Academia Costarricense de la Lengua en el año 2012 y actualmente desarrolla una investigación sobre el paisaje ligado a las crisis en las literaturas del Caribe y Centroamérica en el marco de un proyecto enorme de investigación titulado Connect Caribbean, en el que trabajan muchísimas universidades de Europa y de América Latina y que es financiado y apoyado por la Unión Europea. Su ponencia esta mañana se titula La figura del mento en la novela Texaco de Patrick Chamoisseau. Muchas gracias, Karen, y bienvenida. Gracias, Alexandra. Sí, lo que les voy a leer ahora forma parte de esta investigación en la cual en realidad yo estoy trabajando las relaciones entre el paisaje y las catástrofes, tanto naturales como epidemias y de todo tipo. Para que estuvieran en el marco del coloquio, yo voy a trabajar la figura del médico sabio, chamán, que en creol se llama Mentó. Este, Publicada en 1992, la novela Texaco del escritor martiniqués Patrick Chamoisseau obtuvo el premio Goncourt en ese mismo año. El texto da inicio con unas detalladas referencias cronológicas sobre nuestros esfuerzos por conquistar la ciudad, estableciendo de este modo el objetivo de una gesta colectiva indicada en el plural nuestros esfuerzos, que es la conquista de la ciudad. Texaco, que es una novela muy extensa y maravillosa, está estructurada en 5 capítulos ordenados de manera cronológica, cuyos títulos hacen referencia a los materiales y tipos de construcción predominantes durante cada periodo. Tiempo de bohíos y ayupas, tiempo de paja, tiempo de madera de cajones, tiempos de fibrocemento y tiempos de hormigón. De este modo, la novela construye un cronotopo que liga casi 2 siglos de historia de la Martinica con la lucha por la tierra y la conquista de un espacio para vivir por parte de las personas más pobres, los esclavos y sus descendientes. Lucha que tiene como escenario la ciudad creol, es decir, un espacio multicultural estructurado por el racismo. La figura del mentó es un elemento clave en esta batalla por la conquista de la tierra y sus intervenciones políticas, mágicas y médicas ocurren en momentos cruciales de la novela. Por esta razón, en esta ponencia propongo analizar cada uno de estos aspectos que, sin embargo, en el texto aparecen como una unidad. Ligado a una fuerza sobrenatural, este médico sabio mantiene unas relaciones significativas con el pasado y los ancestros africanos y también con la naturaleza. Desde el punto de vista narrativo, Texaco es una novela polifónica que mezcla la voz de la narradora principal, Marie-Sophie Laboriel, hija de un esclavo liberto, con intervenciones del narrador escribidor e injertos textuales de un arquitecto urbanista. A lo largo de la narración, Marie-Sophie recuerda su vida y la de su padre en voz alta, mientras el escribidor de palabras la graba.
Además, aparecen citas textuales. Perdón, me está sonando el teléfono. Se me olvidó desconectarlo, qué pena. Bueno, además aparecen citas textuales de sus memorias encontradas en la biblioteca Scheller de Fort-de-France. Este dispositivo narrativo tiene por objetivo crear un semblante de veracidad a un personaje ficticio. En realidad es muy difícil darse cuenta de que es ficticio, como sus memorias, que sin embargo es verosímil y entrañable. La palabra del mentor. La primera aparición del mentor en la novela ocurre en un contexto de gran tensión e incertidumbre. El gobierno francés ha declarado la abolición de la esclavitud. Sin embargo, el decreto no llega a la colonia por manipulaciones de la casta de los bequés, es decir, los colonos blancos que explotan la mano de obra esclava. Los esclavos esperan cada barco que llega a la isla con la esperanza de que traiga los papeles de su libertad, pero en cada ocasión vuelven decepcionados a sus chozas. Narrada como un cuento de la tradición oral, esta primera intervención de los mentó es por tanto de carácter político. Cito: sucedió una noche, como en los cuentos, pero más sobria que la de los cuentos. Aquella noche no había sol. Un silencio ahogó las palabras que ventilaban las chozas. Fin de la cita. Marie-Sophie recuerda las palabras que alguna vez le contó su padre, Sternom, para quien este silencio era tan espeso que creyó que se debía a una incursión de la milicia o de algún gendarme. Sin embargo, el silencio era el resultado de la aparición de 4 viejos negros que, cito, tenían el aspecto de los que vienen de lejos y no han parado de andar. Además del peso de este silencio, indicador del gran respeto de la gente por estos ancianos, cabe preguntarse por qué son 4. A lo largo de toda la novela hay un juego paródico con el cristianismo, a tal punto que uno de los personajes, el arquitecto urbanista, recibe el apodo de Cristo. Propongo que es posible ver en estos 4 ancianos una deconstrucción de los 4 jinetes del Apocalipsis, quienes en la Biblia anuncian el fin del mundo. Pero en este caso no se desplazan en caballos, sino a pie, es decir, a la misma altura de sus congéneros. Tampoco vienen armados con espadas o guadañas, sino que eran portadores de varas esculpidas que manejaban como si fuesen antenas. Aunque los mentó también traen un mensaje, no se trata de malas noticias como en el caso del Apocalipsis, que habla del hambre, las plagas y la muerte. Tampoco su propósito es generar un sentimiento de culpa. Cito: cruzaron por el largo paseo de las chozas en medio del estupor general. Sus ojos estaban llenos de dulzura, llenos de gentileza, llenos de cosas antiguas también y de cosas imperiosas. El silencio era total, y ellos, reflejo de una luna o de sombra, parecían caminar sin levantar el aire. Su presencia llenaba el universo. A diferencia de los personajes bíblicos, los ojos de los 4 ancianos estaban llenos de dulzura y gentileza. Cruzan el pueblo y se dirigen a la choza de una anciana casi olvidada por la comunidad, una vieja negra Ivo, a quien uno de los 4 mentó, cito, le habló en una lengua inaudible y mal pronunciada. Y ella le contestó, cito, con una voz que desde hacía un montón de años no era de este mundo. Ante esta extraña escena, la narradora comenta: casi parecía que ambos habían vendido su diccionario cristiano. La lengua ancestral que los habitantes del pueblo han olvidado es el vehículo de transmisión de una forma de espiritualidad antigua, anterior a la catástrofe de la esclavitud, cuya clave ha sido conservada por los mentores. Una espiritualidad ajena al cristianismo, alejada de su Dios vengativo y castigador. Cuando los 4 mentores literalmente desaparecen, la anciana transmite su mensaje traducido al creol a la comunidad. Este a su vez es traducido al francés para los lectores de la novela que no conocen esa lengua,
Y nosotros, cuya traducción se nos ofrece en un texto en creol entre paréntesis. El texto lo que decía es: la libertad no es una manzana de canela colgando de una rama, tenéis que arrancarla. Eso dice la traducción al español hecha por anagrama. Aquí es capital detenerse en los rasgos de este mensaje o de esta palabra que aparece escrita con mayúscula a lo largo del texto, quizás para indicar su carácter sagrado. Esta palabra tiene un espesor significante tan inmenso como el silencio que la antecede. Se podría decir que tiene el valor de un gesto. Es performática más allá del sentido de su mensaje. Cito: no todo el mundo había entendido aquella palabra, pero todos la habían percibido por detrás de las palabras. Todos, creemos, sintieron preocupación por aquella palabra en diferentes lugares y todos se sintieron liberados dentro de sí mismos. La palabra de los mentó es la chispa que incita a la rebelión. Esparcida por todos los rincones del campo y la ciudad, moviliza a la gente, de tal modo que fue una marea humana la que invadió la ciudad, con guerras, con incendios, como a las órdenes de un general mañán escondido en la hierba. El resultado de la rebelión es la abolición de la esclavitud en la isla antes de que llegaran los documentos oficiales de la metrópoli. Logro alcanzado gracias a la intervención casi mágica de los 4 sabios que así contribuían como en el Apocalipsis a ponerle fin a un mundo, para dar paso a la creación de uno nuevo. Sin embargo, los esclavos libertos pronto caerán en la cuenta de que la desigualdad no había desaparecido y que el trabajo continuaba siendo tan extenuante como en tiempos de la esclavitud. La ciudad seguía mostrándose como un lugar impenetrable para ellos. La palabra y el gesto. La función curativa del mentó se representa 2 veces en la novela, ambas en relación con padecimientos sufridos por María Sofía. Sin embargo, cabe destacar que estas curaciones también tienen efectos políticos, al señalar, como en el caso narrado por su padre, el camino que debe seguir la protagonista. María Sofía trabaja como criada en una casa en Fort-de-France. Una noche su patrón, que está en vías de volverse loco, la viola. Su esposa se avergüenza de la enfermedad, por lo que va cerrando paulatinamente las puertas y las ventanas de la casa, deja de ir al mercado y los alimentos escasean. La muchacha, encerrada en ese lugar demencial, se deja morir en el desván. Su novio, Nelta, preocupado por la situación, la salva y la lleva a vivir con él. Pero Marie Sophie no logra recuperarse. Cito: como yo no volvía a habitar mis ojos, Nelta llamó a un curandero. Nelta debe ir a buscar al sabio a un lugar mágico, un bosquecito perteneciente a las tierras de la compañía petrolera Texaco. Cito: al fondo, siguiendo el río hasta la Dome, se veían un montón de árboles mágicos que el Bequé de Texaco había dejado intactos, probablemente a causa de las historias de diablezas que circulaban por allí, o quizás simplemente por olvido. Pues bien, allí vivía Papá Totón, el curandero. Fin de la cita. Según Nelta, Papá Totón lo recibe como si lo esperase desde hacía tiempo y, sin conocerlo, lo llama por su nombre propio. Al igual que en el relato de Sternón, Nelta dice que ante el sabio se sintió pequeño, a lo que Marie Sophie agrega: había sentido, yo sabía lo que había sentido. Sus palabras vacilaban como las de mi viejo Sternón en semejante ocasión. Frente a Papá Totón, Nelta percibió una fuerza. De manera similar a la aparición de los 4 sabios en tiempos de la esclavitud, la visita de Papá Totón al barrio Avelar asombra a los vecinos e interrumpe el flujo de la vida cotidiana. Cito: Papá Totón vino a mi cabecera tras haber atravesado el barrio Avelar.
Todos se quedaron de piedra al verlo tan lejos de la cascada. Pasó una mano descuidada sobre mi frente, diciendo él que no me conocía, que María Sofía, tienes que ser muy valiente, tienes que ser muy valiente. Luego desapareció como un olor a éter. Mis ojos recobraron sus sentidos, empecé a mirar, a sentir, a querer levantarme, a revivir. Fin de la cita. La intervención sanadora del mentó se compone de dos acciones simultáneas: el gesto descuidado de la mano en la frente de la protagonista y sus enigmáticas palabras. Esta amalgama de gesto y palabra es la causa de la curación, pues le devuelve a María Sofía la curiosidad intelectual y las ganas de vivir. La muchacha piensa que se está volviendo loca, pues no encuentra sentido a su mensaje. La hora de ser valiente, pero ¿por qué y para qué? La segunda intervención del mentó ocurre cuando la protagonista vuelve a sucumbir ante la adversidad. Su novio Nelta se ha ido a vivir a Francia y su cabaña en el barrio Avelar es destruida por un incendio. Unos vecinos le dan alojamiento, pero intuyen que se está dejando morir de tristeza. Por esta razón la dejan en el bosque al cuidado de papá Totón. El sabio la lleva a vivir con él a una modesta casa que, nos dice el texto, parecía de otro tiempo. De nuevo, el tratamiento consiste en gestos y palabras. Me aplicaba una medicina y el resto del tiempo permanecía con los ojos perdidos más allá del horizonte. Inicialmente, las palabras del sabio tienen la capacidad de despertar los sentidos de la muchacha y especialmente el olfato. Cito: yo empecé a oler mejor cuando la voz de papá Totón me llegó al oído, lejana como un recuerdo. Huele esto, María Sofía, huele esto. La ciudad huele como una bestia. Cierra los ojos para comprender que te estás acercando a una jaula. Huele para comprender mejor, huele para cogerla mejor. Te despista mostrándote sus calles cuando en realidad se encuentra más allá de sus calles, más allá de sus casas, más allá de las personas. Es todo esto y solo adquiere sentido más allá de todo. Ya sé, le murmuré yo, mi esternón ya me lo había dicho. Fin de la cita. Esta temporada en compañía del sabio le permite a la muchacha el aprendizaje de una manera particular de relacionarse con la naturaleza. Cito: en aquel abandono, lejos de todo, en compañía de aquel viejo, jamás tuve la impresión de estar sola, es decir, que jamás nada me faltó. No existía la soledad. Habíamos adquirido el ritmo del agua, la textura de las cortezas, el movimiento de los pájaros que se posan en las cortezas. Fin de la cita. Esta compenetración con la naturaleza alcanza su máxima expresión en una escena que en cierto punto es el punto de partida de la vuelta de María Sofía a la vida en sociedad. Cito: una noche bajo la lámpara nos invadieron las hormigas voladoras. Olían muy mal. Sentí en él un leve fastidio. Las hormigas, atraídas por la lámpara, la recubrían a oleadas. Luego caían en racimos y erraban como locas a través de la doma. No sabíamos ya qué hacer hasta que papá Totón, de un gesto rápido que yo pude sorprender, agarró un puñado de aire y lo tiró por encima de su hombro. Hizo esto una vez, 2 veces, 3 veces, con gesto de autoridad. Parecía arrancar algo del mundo y arrojarlo detrás de él. 2 días más tarde me di cuenta de que allí mismo, después de su gesto, las hormigas habían desaparecido. Fin de la cita. La repetición del gesto mágico de la mano del mentor me hacía pensar en la mano de Dios en la ponencia que escuchamos ayer. Establece una relación no violenta con las hormigas. Gesto de la mano que es también la señal de que la protagonista debe partir, seguir su camino. Papá Totón, además de salvar a la muchacha de la depresión, le indicará el camino a seguir. Cito: de él a mí hubo un envío de cosas dichas.
pero cómo fueron dichas no lo sé. Es decir, que en esta segunda intervención del sabio hay también una transmisión de algo cuyo medio de comunicación se ignora. Cito, busca la palabra, mi niña, busca la palabra, le dice papá Totón. Esto hace que María Sofía abandone el bosque y decida invadir las tierras de la compañía Texaco para fundar un barrio. Cito, el cielo, el mar, la tierra, los cerros, los vientos, el lugar era mágico. Inspiré hondo, contuve la respiración y recordando las exigencias de papá Totón, me di a mí misma un nombre secreto. Vino a mi mente con toda sencillez. Cuando resonó en mi cabeza, sentí que yo volvía a ser un gallo de pelea. Fin de la cita. En el gesto de darse un nombre propio, María Sofía encuentra el coraje y la valentía para seguir adelante. La palabra mágica, el nombre secreto que escoge es Texaco, nombre de la novela y nombre del barrio que fundará y defenderá durante el resto de su vida. Quiero terminar con una cita. Y así fue como tuve mi propia cabaña. No era nada, solo algo para proteger del sol, pero significaba mi anclaje en la ciudad. Yo misma entraba directamente a participar en aquel viejísimo combate. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por esta magnífica presentación de una novela que yo leí hace muchísimos años y la verdad es que siempre es muy fascinante volver a recordar como esta tensión entre saberes y sabiduría, ¿no? Que está desplegada ahí y que nos mostraste muy bien, y también los efectos políticos de esos otros saberes, ¿no? De venir desde otro lado, pero para hacer una intervención política realmente significativa, ¿no? Para todo el mundo que está representado en la novela. Vamos a continuar, las preguntas las van a poder hacer al final de la sección, y ahora paso a presentar a nuestro próximo conferencista, que es David García Reyes. David es doctor en literatura latinoamericana e investigador de la Universidad de Concepción en Chile, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Investigación en medios de comunicación por la Universidad Carlos III. Sus investigaciones abordan los estudios del cómic, los espacios de la cultura popular y la comunicación en Iberoamérica, junto a una reflexión multidisciplinar y el análisis intermedial e intertextual de la literatura y el cine, la arquitectura y las artes plásticas, tal y como pone en manifiesto su producción científica, sus publicaciones y sus aplicaciones pedagógicas en las aulas universitarias. Bienvenido, David. Muchas Adelante. gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer a los profesores Leonardo Sancho y Karen Pou por la organización de este evento, y todas aquellas personas que también están detrás, evidentemente, como Jairo, como nos ha demostrado a lo largo de estos ya 2 días, ¿no? Y bueno, por supuesto, todos los académicos que con su trabajo, pues eso, contribuyen a que este evento, a pesar de lo que comentaba antes, la dimensión doméstica, pues genere un espacio de diálogo, ¿no? Y de reflexión sobre cuestiones literarias y culturales, ¿no? Que nos atañen a todos, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de las humanidades, muchas veces hay que saber proyectar un pensamiento mucho más amplio, ¿no? y transversal, ¿no? Y no me alargo más, como decía, también agradecer, por supuesto, a la Universidad de Costa Rica y a la Cátedra Humboldt por su auspicio, y voy a compartir pantalla, así es que, bueno, imagino que mi imagen pasará a verse a posteriori, y sobre todo para hacerlo un poco más dinámico, porque yo vengo a presentar una ponencia
en la que pues, la imagen tiene una importancia muy importante, aunque tampoco he querido, como diría Julia Kristeva, lanzar un enorme mosaico de citas audiovisuales, pero sí, bueno, hacerlo un poco más dinámico para poder guiar a todos los asistentes al evento, que evidentemente también agradezco su presencia y asistencia al mismo. Voy a compartir la pantalla. A ver si... Yo soy neófito en las artes de Zoom. Estoy familiarizado con otro tipo de aplicaciones. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Se llega a ver el PowerPoint? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues paso a pantalla completa, sobre todo para hacerlo más... A ver si me deja. Ahora, bueno, se me ve. No sabía que se me iba a ver. Bueno, mejor. Bueno, el título fundamental de la ponencia es Sanar un mundo enfermo, reminiscencias chamánicas y rituales incaicos en la novela gráfica Juan Buscamares. Me interesa a la hora de abordar un tema que, bueno, que propiamente no es el más frecuente, ¿no?, dentro de, a lo mejor, de los estudios literarios, es, bueno, buscar precisamente eso, ¿no?, un diálogo con gran parte de la crítica precedente, intentar aplicar, ¿no?, una visión pues lo más objetiva y académica posible del estudio, en este caso, de la narración figurativa más reciente de América Latina e Iberoamérica en su conjunto, ¿no? La elección de lo que es específicamente el objeto de estudio de la ponencia, fundamentalmente, igual que la profesora Pou ha señalado antes al hablar de Texaco, es aquellos elementos de la cultura o de las tradiciones quechuas que están representados en la novela gráfica. Si a lo largo de lo que es el desarrollo un poco de la ponencia no se aprecia, es porque, evidentemente, bueno, son 4 libros, por así decirlo, 4 álbumes que conforman, digamos, una unidad que es la novela gráfica, ¿no? Pero evidentemente tiene una presencia mayúscula lo que es estas referencias chamánicas a lo incaico en el último libro. Pero no obstante, pues mi interés es también dar una visión lo más amplia sobre el asunto. Bueno, presentar brevemente a Félix Vega, que es uno de los principales autores de la narración figurativa latinoamericana. Félix Vega Lemarchant nació en el año 1971 en Santiago de Chile y tiene una formación que no se puede definir como autodidacta porque tanto su madre, artista plástica, Ana María Lemarchant Encina, y su padre, Óscar Vega Echeverri, fueron personas dedicadas al diseño gráfico y a lo que es el negocio, por así decirlo, de las artes visuales, ¿no? De hecho, Óscar es uno de los padres de Mampato, que es una de las principales historietas de Chile desde finales de los años 60, y aunque evidentemente luego toma el relevo Temo Lobos, el primero que dibuja el personaje y quien diseña a Mampato, sobre todo vinculado a un público tradicionalmente infantil o juvenil, aunque evidentemente esto, después de más de 50 años de producción, llega a más gente, es Óscar Vega, que además es acuarelista, un acuarelista además bastante reconocido en Chile y también en Estados Unidos, y que tiene la particularidad de que en esta novela gráfica es el que entinta, es decir, que junto con su hijo colorea lo que es el trabajo gráfico, ¿no? Que en un principio se va a publicar en blanco y negro, es decir, sin entintar, sin colorear. Félix Vega llega a finales de los 80 y primeros de los 90 a estudiar de forma reglada en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile Artes, lo que sería el grado de Artes, pero al poco tiempo una vocación profesionalista le empuja a ir hacia pues, el terreno de lo que es
el ejercicio, ¿no?, de la práctica profesional como ilustrador y dibujante. Se especializa en un tipo de encargos vinculados a la revista Playboy, a las ediciones en español, sobre todo sustituyendo al gran dibujante argentino Horacio Altuna, y aquí conoce al que va a ser uno de sus principales orientadores en lo que sería el guión, por así decirlo, del cómic, como es Enrique Sánchez Auli, ¿no?, que es un guionista de cómic español muy importante, que entre otras cosas tiene como gran mérito el ser el autor de Torpedo, ¿no? Y bueno, en todo este proceso se gesta lo que es Juan Buscamares, y a lo largo de toda su producción gráfica vamos a ver una serie de referencialidades que tienen por objeto reescribir lo que son tradiciones de los pueblos originarios de Sudamérica, fundamentalmente cosmogonías y tradiciones culturales de lo quechua y de lo mapuche. Bueno, una de sus últimas obras, aunque se publicó entre 2009 y 2010, si no recuerdo mal, en Francia, es Duam, y en este caso aborda lo que es la figura de una machi. Una machi es una figura que puede ser hombre o mujer y que básicamente sería el chamán o el hechicero de las comunidades mapuches. Y evidentemente, como digo, hace una lectura muy pop, o sea, muy popular en ese sentido de estas cuestiones, ¿no?, vinculadas, como decía, a las tradiciones y a la cultura ancestral de las comunidades mapuches. Ya específicamente con Juan Buscamares, que además se gesta, como digo, entre lo que es el cambio de un lugar a otro, porque él evidentemente empieza lo que es esta obra en Santiago de Chile, para posteriormente seguir publicando en Barcelona, que es la ciudad europea donde se afinca, a finales de los años 90, y se distribuye, se estructura en cuatro volúmenes, que son el agua, la tierra y el fuego, ¿no? Elementos fundamentales un poco para entender prácticamente cualquier doctrina primaria del ser humano, ¿no? Me refiero en un ámbito prehistórico, ¿no? El agua nos presenta un contexto apocalíptico, que es un enorme desierto en lo que sería el área geográfica del antiguo imperio inca, pero en un futuro. Evidentemente el componente distópico es evidente y, bueno, se suceden una serie de grupos que van desde comandos militares que claramente aluden a escuadrones de la muerte, ¿no?, y que están muy próximos, ¿no?, al totalitarismo encarnado por la Operación Cóndor a lo largo de las décadas de los 70 y los 80 en Sudamérica, pero también podemos encontrar distintas sectas religiosas y seres humanos que fundamentalmente pues, se rabondean en busca de agua, ¿no?, el elemento fundamental para la vida, ¿no? Aparece este misterioso personaje que es Juan y que sobrevive en un singular camión, y también Aleluya, que es una mujer que es obligada por su familia, que es una familia bastante perturbada, la obligan a prostituirse a cambio de obtener agua de los diferentes sujetos e individuos con los que se van encontrando, ¿no? Estos dos personajes evidentemente confluyen a lo largo de todo el relato. En la medida de lo posible voy a intentar ser voy a intentar hacer los menores spoilers posibles, por aquello de intentar que si alguien luego quiere acercarse a esta novela gráfica pueda hacerlo con cierta libertad, aunque ya condicionado por mi lectura, ¿no? También aparece el Bautista, ¿no?, que es un líder religioso fanático, que es una clara evocación, por no decir una posfiguración, de lo que sería el Bautista, pero en este caso, a diferencia del Bautista del Nuevo Testamento, no utiliza el agua del Jordán, sino pues terrones de la tierra craquelada del desierto, ¿no? En el segundo volumen ya vemos de la dimensión mesiánica que tiene este personaje, que es Juan Buscamares, ¿no? Se produce un diluvio que cambia evidentemente el mundo desértico en el que vive.
surge un nuevo grupo, en este caso PUC. Ahí veríamos una clara alusión al personaje shakespeariano, que a su vez es integrado por otros personajes, como son Antena, que es un niño ciego, albino, Dédalo, que parece tener una relación bastante estrecha con una gaviota, que es clave en la trama, y el señor Cometa, que es un hombre discapacitado que tiene mutilados lo que es el tronco inferior y se desplaza con un mini globo aerostático, por así decirlo, ¿no? También surgen otro tipo de grupos violentos y criminales, como son los liderados por Mara, una mujer bastante violenta y que sabe defenderse en un mundo muy masculinizado, y Hueso, con el que se disputa, por así decirlo, el liderazgo de este grupo. En este contexto, Juan Buscamares va a contactar con ambos grupos en este segundo volumen y la alternativa para poder escapar de lo que es quedar engullidos por el diluvio, pues va a ser un globo, un enorme dirigible que en este caso dirige este grupo liderado por Puck, ¿no? Este mecánico. En el tercer volumen se va desvelando gran parte del origen de Juan Buscamares, su vinculación y protección a partir de un ermitaño del páramo, que se llama como él. Y bueno, en este contexto ya casi desesperado van a ser rescatados, gracias al dirigible, los tres personajes que menciono en la presentación, que son Juan, Aleluya y Mara, ¿no? Aquí aparece ya claramente y definimos, aunque ya en perspectiva desde el primer volumen aparece el Principito de Saint-Exupéry, ¿no? En una clara alusión intertextual, el Principito en realidad es el encuentro que el propio Juan, niño preadolescente, tiene con una edición francesa de Le Petit Prince y por así decirlo configura que un parásito, que ya entenderemos un poco más después, un parásito que condiciona gran parte de su vida y su manera de relacionarse. Es que tampoco quiero desarrollarlo mucho, como decía, para no hacer spoiler, pero bueno, básicamente, por dejarlo así, es un elemento fundamental en la trama, ¿no? Y ya lo que sería el último volumen, fundamental un poco para entender lo que es la contextualización del objeto de estudio específico vinculado al coloquio, que es cómo aparecen estos niños, los capazcochas, que son elegidos para ser inmolados en las cumbres de la cordillera de los Andes como ofrendas humanas al dios creador de los incas, ¿no? Aparece también la gaviota, como decía, que casi como mensaje, no voy a decir evangélico, pero incluso sí puede haber una referencia al mensaje del ángel, porque de hecho el propio Buscamares asocia a Aleluya, a pesar de su condición de meretriz, con un ángel. Y a posteriori aparece también lo que comentaba antes, que está vinculado al Principito, que es la Huaca o el Huaca, que es el lugar mágico, que a su vez también es el espíritu que habita ese lugar. Es el lugar donde los capazcochas son depositados en la ceremonia de inmolación por parte de los chamanes, de los hechiceros quechuas. Aparece la Pachamama de forma muy superficial, mencionada brevemente, y aparece también la importancia del nombre de un personaje que es otra capazcocha, en este caso como el protagonista, de nombre Quilla, es decir, Luna, y como comentaba antes, el Viracocha o Huiracocha, que es el dios creador de los incas. En este contexto se va a descubrir lo que es la verdadera naturaleza y origen de Buscamares. Aparece el mundo real versus mundo de vigilia, puesto que además se establece una, ¿cómo decirlo?, una relación pero prácticamente diacrónica, es decir, que comparten tiempo y tiempo diegético y bueno, evidentemente, como ya se puede ver en lo que ya he comentado con anterioridad, un sincretismo cultural que además conforma a Juan Buscamares como un sujeto híbrido, ¿no?, y mestizo.
Y para no desvelar más, pues bueno, se produce un final abierto en el que aparece lo que es el futuro promisorio de una niña que bueno, que en principio pues eso reflejaría o simbolizaría la esperanza, ¿no? Muy vinculada, como decía, también a los textos del Nuevo Testamento a partir de la Santa Isabel y del propio San Juan Bautista, dado que la madre de Bautista era estéril, de la misma manera que Aleluya. Y bueno, para ir, no sé cómo voy de tiempo, pero para ir un poco recapitulando, en este ámbito, de la novela gráfica, pues encontramos lo que es un encuentro, pero también una colisión entre distintas culturas, ¿no? Lo que va a conllevar, como sabemos, a un proceso sincrético pues, de naturaleza violenta, ¿no? En el que a pesar de todo se siguen perviviendo, ¿no? Tradiciones de la cultura dominada. La evidencia de perdón, que estaba viendo un momento la evidencia de esta hibridación cultural a la que hacía referencia en un relato, pues bueno, que nos lleva a pensar también en lo New Age. Está muy vinculado a lo que es el surgimiento de la novela, ¿no? Al tiempo, al contexto de producción de la novela gráfica. Y bueno, pues tras el llamado Nuevo Mundo veríamos lo que es la destrucción de este Nuevo Mundo, en el que de forma casi cíclica pues surge un nuevo mundo que sería una adaptación libérrima de la cosmovisión y de las tradiciones incaicas, ¿no? La importancia, evidentemente, de los personajes femeninos, ¿no? Que son capitales para entender el relato. Aunque, evidentemente, esto no excluye que se produzca una hipersexualización de la representación gráfica de gran parte de las mujeres, por no decir de la gran mayoría de las mujeres que aparecen en la narración figurativa. No sé por qué no me... Ay. Bueno, un poco para ir terminando, esta es una lista más o menos somera de las referencias o citas, por así decirlo, de una manera intertextual que se ven en la novela gráfica. Ya hemos comentado el tema bíblico, también el Principito, pero evidentemente no podemos obviar que hay mucha presencia de la cultura anglosajona o anglófona, como pueda ser la saga Mad Max de George Miller, fundamentalmente la tercera parte del año 85, Beyond Thunderdome, Más allá de la cúpula del trueno, la tercera parte además en la que hay un personaje femenino interpretado por Tina Turner, de enorme importancia y que evidentemente tiene un rol molar. Tampoco se puede obviar, por supuesto, el Ray Bradbury de Crónicas Marcianas, además es una referencia explícita y confirmada por el propio Vega, en el hecho de que en este caso los extraterrestres son el otro, ¿no? El desconocido. En este caso los otros o el otro serían evidentemente los nativos, los pueblos originarios de América, ¿no? También, evidentemente, La Duna de Frank Herbert, o incluso un perro un chico y su perro de Harlan Ellison, que tiene un contexto similar en lo que es la representación de la mujer y de una sociedad que, lejos de aprender de vicios pasados, percute y replica de nuevo los peores defectos, ¿no?, del ser humano. Edward Hopper, en un contexto gráfico, bueno, simplemente abrir o ojear la novela gráfica le da una idea del enorme aparato estético que ofrece Vega, pero fundamentalmente también su capacidad y su virtuosismo para ejecutar una obra realista de enorme detalle, pero con un estilo muy particular, ¿no? Y evidentemente hay paisajes metafísicos vinculados a Hopper que tienen mucha presencia, ¿no? En habitaciones que se abren al mar, ¿no? A un mar tranquilo, ¿no? También, por supuesto, confirmado por el propio Vega, lo que es la prosa de Borges y de Cortázar. Una referencia inequívoca es Jean Giraud, tanto en su faceta como
como autor del Teniente Blueberry, pero también en el aparato, en su producción más fantástica, como Moebius. Evidentemente esto nos lleva a Alejandro Jodorowsky, dado que ambos son, Moebius y Jodorowsky, son los autores del Incal, que es una referencia clave. También Hugo Pratt, incluso, como comento ahí, David Lynch, Luis Buñuel y el Spaghetti Western, o todas estas referencias del western crepuscular europeo, sobre todo a partir de las lecturas de Sergio Corbucci o Sergio Leone, además que tienen una presencia en el aparato gráfico muy importante. Y bueno, para terminar un poco eso, ¿no? He intentado, esto no deja de ser un trabajo en progreso y abarcar la representación de eso que es un crisol cultural y que además se puede detectar y se puede ir codificando y analizando a lo largo de toda la novela gráfica, ¿no? Y fundamentalmente eso. No me quiero alargar más porque ya digo que no sé si voy bien de tiempo, y muchas gracias. No sé si he llegado bien al tiempo, me he pasado. No, perfecto. Muy puntual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta presentación que además complementa muchísimo lo que ya ayer se había tocado, donde varias ponencias hablaron sobre la importancia de la imagen, ¿no? Y estamos, gracias a tu presentación, ampliando mucho toda la reflexión. Y bueno, a mí personalmente me parece también muy importante empezar a incluir la novela gráfica, ¿no? Dentro de todos los estudios literarios. Y Chile es un país realmente importantísimo como referente, ¿no? En la producción de novela gráfica. Así que muchísimas gracias, y ya vamos a tener seguramente muchas preguntas cuando terminemos la sesión de las conferencias. Paso entonces a presentar a nuestro próximo conferencista, que es Jairo Núñez Moya, que además es uno de nuestros anfitriones en la Universidad de Costa Rica. Él es doctorando en estudios de la sociedad y la cultura, magíster académico en literatura latinoamericana y especialista en psicoterapia transpersonal, y además es formado como antropólogo y psicólogo. Sus investigaciones abordan temas relacionados con los campos de los estudios culturales, estudios de género, literaturas latinoamericanas y especialmente la literatura mexicana. Ha publicado alrededor de 25 artículos en libros colectivos y revistas en Costa Rica, Brasil y México, y ha sido profesor del programa de posgrado en literatura de la Universidad de Costa Rica, y es profesor en la sección de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales, también en la Universidad de Costa Rica, y actualmente es el coordinador de esta sección. Su ponencia se titula Entre la cura y la devoción, el fidencismo en polvo, de Benito Taibo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días a todas y a todos. Agradezco el espacio y además la presencia en esta sesión y en el Congreso. A propósito de la imagen y de la ilustración, voy a compartir con ustedes unas imágenes que me van a acompañar en la presentación que voy a realizar, y voy a leer texto para pegarme al tiempo estimado. Como bien lo apuntaba Alexandra, la ponencia se llama Entre la cura y la devoción, el fidencismo en polvo, de Benedito Taibo. Porque polvo eres y al polvo volverás. La existencia de un curandero en tiempos de guerra. Frente al discurso de la historia oficial y ante la ausencia de certeza, la cultura popular es el lugar donde se reelabora la realidad. Y la literatura es una voz que da sentido a muchos de los acontecimientos distantes en tiempo, pero cercanos en los imaginarios sociales. El registro de hechos en la escritura no deja de ser en estos casos jugueteo o violación consciente a los convencionalismos, como lo llamara Lukács, y la elaboración literaria renueva, acerca y vivencia un sentir particular que corresponde con la identidad de los pueblos. Eso es lo que sucede en la novela Polvo, de Benito Taibo.
cuyo subtítulo da luces sobre el contenido. Un país en guerra, un niño milagroso y un ojo que todo lo ve. Catalogada como novela histórica según los hechos que relata, quizá el autor, consciente de esas trampas del concepto, como lo plantea Grundmacher, incluye un apartado final con algunas precisiones donde indica atinadamente, cito, esta es una novela, nadie se llame a engaño. Fin de la cita. De seguido, y sin embargo, da pie a aspectos que pueden ser constatados o perseguidos como parte del pasado mexicano y que también suceden en la narración. Si bien el texto se desliza por diferentes temas y personajes, interesa aquí 3 hechos que tienen relación con la dimensión dialógica de la novela, en específico con el contexto en el que se desarrolla y con la manera en la cual Espinazo, Nuevo León, se convierte en destino del protagonista. Esos 3 aspectos son la existencia del niño Fidencio, el fidencismo como práctica religiosa y la guerra cristera llevada a cabo entre 1926 y 1929. El niño Fidencio es el apelativo de José Fidencio de Jesús Constantino Cíntora, un personaje de la religiosidad popular mexicana, nacido en Guanajuato el 13 de noviembre de 1898, huérfano y quien luego de la Revolución se establece en la hacienda de Espinazo, Nuevo León, donde desempeñó labores domésticas. Zabaleta, un estudioso del fidencismo, refiere que las dotes de curación y experiencias sobrenaturales del santo, también conocido así, se dan desde edades muy tempranas, partiendo también de revelaciones y visiones, lo que lo llevó muy pronto a convertirse en un curandero de la región, una figura poco ortodoxa al margen del dogma eclesiástico. El curandero, casto y con voz de niño, que muere a los 40 años, se erige en leyenda y con una mística de la marginalidad, como lo ha denominado Carlos Monsiváis, se afianza la devoción de una religiosidad popular que da pie al fidencismo, un culto que comienza a organizarse por el año de 1935. El fidencismo es hoy, a 100 años de la existencia del niño Fidencio, un conjunto de creencias con diferentes iglesias cuyos rituales y prácticas no reconocidos por la Iglesia Católica han llegado más allá de la leyenda. La otrora hacienda es hoy centro de peregrinación de devotos que incluso llegan de Estados Unidos, y los descendientes de los padres adoptivos del santo apócrifo han escindido a la iglesia en 3 denominaciones, cuya principal característica es la presencia de cajitas o materias, una suerte de mediums que son tomados por el espíritu de Fidencio para hacer las curaciones. La fama alcanzada por el santo se mostró en vida con la visita del entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, quien asistió el 8 de febrero de 1928 a una consulta privada por un padecimiento no revelado. Anticlerical en su política, el hecho descrito adquiere gran relevancia en el contexto de desarrollo de la novela, marcado por la guerra cristera o cristiada. El conflicto tiene su origen en la Constitución de 1917, de corte liberal, en la que se establecen limitaciones a la libertad religiosa, las cuales son ampliadas por una modificación que realiza el presidente Calles al Código Penal en 1926. La pugna por el poder entre el clero católico y los laicos duraría hasta 1929, con un saldo de 250,000 muertos. Los hechos narrados en la novela se ocupan principalmente del periodo entre 1919 y 1918 y toma estos 3 elementos, estos 3 hechos, para referir a un curandero que es puesto en el mapa gracias a la forma en la que aborda los padecimientos de los desposeídos en un país en conflicto. La búsqueda de la cura más allá de la razón. En la novela de Taibo, el personaje principal es un periodista cuyo nombre no sabemos. A pesar de ello, su existencia está marcada por la palabra que escribe y por una serie de situaciones que definen el transitar de su vida. El narrador del relato nos cuenta de su juventud en Acapulco en las filas del Partido Socialista, la vida de su adultez joven en la Ciudad de México y su posterior destierro a Espinazo, Nuevo León, por parte de Gutiérrez, su jefe en el diario liberal laico Come Curas, para el que trabajaba. La partida es necesaria para salvaguardar la vida del periodista, para salvaguardarla de los soldados de Cristo, el ejército del clero. No obstante, antes de partir se encuentra con los cristeros, quienes le dejan una marca de una cruz realizada con un hierro incandescente en su pecho,
muestra de que las amenazas eran ciertas. Ateo confeso y sobre todo anticuras, como ya lo hemos visto, la creencia laica del protagonista se desdibuja entre el paralelismo de historias en la novela, donde se muestra defensor del bien común y del hombre nuevo, propuesta de corte antiliberal de inicios del siglo XX. De esta forma, atraído por los libros y el conocimiento, el protagonista enarbola una crítica aguda hacia la realidad de su país. Son precisamente estas últimas las que llaman la atención en cuanto a la visión de mundo del personaje y que coinciden con una perspectiva ilustrada propia de la modernidad, que encaja con su laicidad y se asocia a una perspectiva de la cura, que precisamente responde a un modelo médico hegemónico y biologicista que trata al cuerpo como objeto, donde las prácticas curativas son solo las de la medicina científica. Desde este posicionamiento es comprensible la extrañeza del personaje con lo que le relata Gutiérrez acerca de Espinazo y de Fidencio. Cito: José Fidencio Constantino Cíntora se llama. Nacido en noviembre de 1889 en Iramuco, Guanajuato. No sé más. Bueno, dicen que hace operaciones complicadas con un trozo de vidrio, que cura a los locos y que en una de esas camina sobre las aguas. Es un gran tema, justo para usted, que cree pero no cree. Lo llaman el niño Fidencio. Fin de la cita. Ante ello, el periodista contesta, cito: en eso no creo, definitivamente. Creo en la ciencia. Curar es una ciencia. Mándeme a donde quiera que yo me dedicaré en cuerpo y alma a demostrar la falsedad de esas supuestas curaciones. Fin de la cita. La idea de ciencia que maneja también es una idea moderna. Corresponde con el paradigma mecanicista, donde prima la aplicación del método científico para la explicación fenoménica de la realidad. Perspectiva que en esa época dominaba la relación con la ciencia médica y además el proceso de profesionalización. Pero no coincide con los testimonios que va encontrando el protagonista en su recorrido. El primero de ellos proviene de una mujer que lo acompaña en el mismo vagón del tren. Cito: mire, mientras abre el rebozo y me muestra como quien muestra un secreto o un tesoro a un niño de unos meses de nacido con la boca torcida, las manos torcidas, los pies torcidos. Por eso voy a Espinazo, a que me lo componga el niño Fidencio. Ya probé con todos los médicos de la ciudad, hasta con los ingleses, sin resultados. Me dijeron que él es milagroso, que él puede, que él me lo va a arreglar. Fin de la cita. En el viaje, el tren es la muestra a su vez de una realidad clasificada por vagones y el cabús. Allí van los enfermos, cita. No entre, se puede contagiar. Y estos de aquí señalo con la barbilla alrededor y con un dejo de mala leche. No están enfermos, claro, pero atrás van los enfermos pobres. Hágame caso, ni se acerque. El protagonista, fin de la cita, el protagonista se da cuenta de que la cura que se busca por parte de los desposeídos no es solo la cura de una enfermedad, sino que ese concepto se amplía al sufrimiento humano. Jaime Casillas, pintor que conoce en el tren y que será su amigo en Espinazo, le indica, cita: prepárese para ver lo que nunca pensó ver, para creer lo que nunca creyó. Fin de la cita. Más adelante, completa. Cito: nunca habrá visto tanta enfermedad junta. Fin de la cita. El ver, principio básico del método científico, será un aliado del posicionamiento del protagonista, quien indica que todo lo quiere ver con sus propios ojos, y lo cual coincide con su posicionamiento racional, que él mismo indica. Cito: el pensamiento racionalista se basa en la observación de los fenómenos sin apasionamientos y luego en la disección de los mismos desde una perspectiva científica, encontrando causas y efectos sin caer en especulaciones. Fin de la cita. Al llegar a Espinazo, el protagonista será consciente de ello y de no tener explicación para lo que ve, porque se tiene que ver para juzgar y aquello que ve no tiene comparación. Creer, un requisito para la devoción. La creencia amplía el espectro de la cura, se afianza en la mayoría de las veces en una conciencia del ser más allá de lo físico, supeditado a energías y fuerzas que no corresponden con lo racional. La creencia remite a creer, como indica Newman, una adhesión sin ninguna reserva o duda a la proposición que constituye su objeto.
Esto es sin duda lo que empieza a ver el protagonista en el tránsito hacia Espinazo y se materializa cuando una vez ahí escucha y observa a los devotos de Fidencio. Llegar ahí en búsqueda de una cura no es fácil, implica un deseo fervoroso de conseguir la respuesta al clamor ante la enfermedad o el desahucio. Descubre enfermos pobres que se arrastran, mal caminan y cojean, personas con todo tipo de padecimientos marcados por el dolor, la desolación, que parecen abandonados en este confín desértico. Un campamento con centenares de tiendas cuyo color esconde bajo la capa gris de polvo, el cual describe como el mero infierno. En ellos descubre la voluntad dispuesta a hacer lo que corresponde con el fin de lograr la cura, lo divino. Esa experiencia definida por Santo Tomás en la Suma Teológica que se corresponde con lo que acontece en Espinazo. De hecho, la referencia de unas monjas enfermeras que trabajan con Fidencio es que, cito, el niño trabaja con Dios. Sí, fin de la cita. Esto potencia la atribución de lo divino en estos procesos de cura alternativos. Aquí el tratamiento para curar padecimientos es visto desde una óptica distinta a la medicina científica y la tradición curandero-paciente va a estar marcada por una perspectiva mágica donde el misticismo genera atracción hacia estas figuras cuya posibilidad de curar no es solo física, sino también del espíritu. En Espinazo, las personas deambulan, intentan, cito, revertir lo inevitable, aplazar el fin, paliar la obviedad de su lamentable estado, buscar consuelo donde solo hay dolor. Y es ahí donde las causas y los efectos de la disección racional no llegan, pues a esos pobres solo se les puede dar consuelo, pero jamás esperanza. La devoción resulta entonces determinante, al ser entendida como un voto, es decir, una garantía que es solicitada a cambio. De ahí que la experiencia suscitada por Fidencio remite especial interés, porque esa devoción es además un sacrificio tal cual lo refiere Benveniste, e implica una consagración, como lo explica la fama de Fidencio, y que ésta crecería a pasos agigantados como una suerte de entrega de designios divinos. De hecho, la población, se refiere en la novela, al 24 de noviembre de 1927 en Espinazo está conformada por 26 residentes y 12,000 nómadas. Y otro ejemplo es que en Saltillo se empiezan a vender botellas del charco de aguas sulfuradas del Niño Fidencio. Así, la disposición a creer de manera devota en esta figura enigmática va configurando rituales propiciatorios y creando un sistema de creencias. La figura del Niño Fidencio, el fidencismo en ciernes. Es comprensible que, si bien la narración no resulta neutral en relación con el conflicto religioso-político de fondo, esta ayuda a mostrar las contradicciones internas que se desarrollan en el personaje principal, mismas que se repiten en el contexto mexicano de la década de 1920 y resultan en la Guerra Cristera. En el vaivén ideológico, la corriente fidencista creciente propicia una visión de lo religioso que no coincide ni con la perspectiva racionalista de una nación que forjaba su visión en la base liberal, ni con el catolicismo de los cristerios. La visión de Fidencio se separa o riñe con los alegatos a la cristiandad y al mismo tiempo apela a la creencia y a la convicción humana. Cito, el tal Fidencio no era un cura, no llevaba sotana tradicional, no daba misa, ni de comulgar a sus fieles que eran legión. Fin de la cita. Y aunque tampoco era médico, ni tenía los implementos y las condiciones, se disponía a realizar diversas prácticas curativas. La primera de ellas, de la que es testigo el protagonista, es una operación en consulta pública. Al grito de "ahorita va a operar", la muchedumbre se agolpa. Fidencio va vestido de blanco, lleva una especie de mandil y un gorro de cirujano. Es la primera vez que está enfrente de mí, un mocetón moreno de ojos tristes, de manos enormes, que está arrodillado sobre una manta de lana buscando algo. Por otro lado, cito, ya se ha acostado a la vera de Fidencio un maduro campesino vestido de manta, que tiene arremangado el pantalón sobre una rodilla que exhibe sin pudor un tumor elefantiásico, un tumor que deforma completamente esa extremidad. Fin de la cita. La gente ansiosa y en silencio observa a Fidencio, quien rompe unas botellas, identifica un pedazo de vidrio con que intervenir, riega de alcohol la rodilla y antes de hacer la incisión pronuncia una oración. Interesa aquí que el hombre sangra lo mínimo y que sin anestesia soporta la extirpación de su tumor para que una vez terminado el proceso sobrevengan, cito, una salva de aplausos, de ejaculatorias, de amenes, de llantos, mientras el hombre empieza a caminar a saltitos.
Otra de las experiencias relatadas es la de las frutas. Fidencio, cito, lanza las frutas desde el techo hacia la gente. Aquel que es tocado por una de ellas queda curado. Fin de la cita. También indica el narrador en otra cita, de repente siento un golpe pleno en el centro del pecho. Hay una manzana roja a mis pies. La cruz de fuego tatuada me ha dejado descoser. Estoy muy asustado, pero curiosamente me descubro sonriendo. El impacto de la figura de Fidencio llega a nuestro protagonista y se cuestiona. Cito, devanándome los sesos por esta mezcla imposible de ciencia y fe, haciendo trastabillar mis más sólidas creencias, asombrándome por la pericia de este muchachote de ojos tristes, y yo que venía a desenmascarar un fraude. Fin de la cita. La vivencia confronta lo preconcebido y hace de las huestes enfermas, sufridas, abatidas y desposeídas seres dignos, pero también las voces sobre el fenómeno que encarna José de Jesús Fidencio Constantino Cíntora y que es posible vivir en Espinazo. Así, la figura del santo pone de manifiesto la desolación de la enfermedad, vista no solo como un abatimiento humano que lleva a la búsqueda de una cura, sino una necesidad. Entre sanaciones y milagros aflora la devoción que crea esa mística de la marginalidad y una explicación para la vida. Subyace en ella el germen de las religiones populares que Seman ha descrito para diversos fenómenos latinoamericanos y que Zavaleta nota en relación con el fidencismo. Así como el socialismo irrumpe en el relato, el fidencismo también lo hace. Ambos dan cuenta de lo infructuoso que resulta el proyecto de la modernidad y que también aplica para ambos, pero con más claridad en el caso del fidencismo, que la apelación e interpelación que esgrimen proveen alternativas al ser humano. Cito, si yo fuera un científico, tal vez diría que todo es producto de un sinnúmero de casualidades, causas y efectos. Lo que sí me queda claro es que prefiero al Dios, aunque no crea en él, que cura por medio de las manos, que al otro que tiene por emisarios a los cuervos de sotana negra que van por la vida ofreciendo el infierno en vez del paraíso. Fin de la cita. La experiencia luminosa del fidencismo. Según hemos visto, todos los hechos acontecidos a lo largo de la novela confunden a un hombre cuya creencia había sido, hasta antes de poner un pie en Espinazo, en el conocimiento, en la ciencia, en la medicina que cura. Él menciona, me he dedicado a husmear por todos los rincones de Espinazo, a hacer infinidad de preguntas, a seguir a la distancia a algunos de los curados para testificar si recaen. Me estoy volviendo otro, con las mismas escépticas ideas con las que llegué dentro de mi cabeza, pero también con un ligero aire de duda que me va cubriendo lentamente como un velo. ¿Cómo explicas lo que no tiene explicación? ¿Cómo cuentas que a alguien que una cruz de fuego tatuada en el pecho ha dejado de escocer? ¿Cómo decir que he visto al hombre del tumor en la rodilla caminando por ahí como si nada? Aquí parece que los ciegos ven, los sordos oyen, los cuchos caminan, los enfermos sanan y los suspicaces, como yo mismo, nos quedamos sin palabras y sin aliento. La imposibilidad de dar explicación a los hechos confronta la racionalidad con la irracionalidad y, aun cuando los predicados racionales están de ordinario en término más visible, dejan tan inexhausta la idea de la divinidad que precisamente solo valen y son para un algo irracional. La vivencia del fenómeno resulta entonces determinante para intentar una explicación. El reconocimiento de Fidencio como curandero y la validación de al menos un carácter místico en él nos da cuenta de que entre la cura y la devoción está la experiencia luminosa. La travesía del personaje principal en torno a la figura de Fidencio no deja de ser la búsqueda de sí mismo y la demostración de que la explicación y la racionalidad no son más que parámetros con los que mitificamos y mistificamos nuestra experiencia, nuestra existencia, tal cual sucede con la religión. La novela propone, por lo tanto, el desconcierto del ser humano ante una experiencia que lo conecta más allá del sí mismo y de la realidad tangible, una experiencia de lo sagrado como lo definió Rudolf Otto, a lo luminoso. Y Espinazo se constituye en ese mysterium tremendum que provee las condiciones para reflexionar sobre el propósito de la vida humana. Quizás ese sea el aporte del fidencismo, del curanderismo y de las prácticas esotéricas que transitan entre la cura y la devoción, que construye experiencias con las cuales reconocemos que el destino no es el poder sobrenatural que guía nuestras vidas, sino la consecuencia de cada uno de los pasos andados previamente. La última línea nos confronta con la experiencia luminosa. Miro entonces cómo el polvo se apodera del mundo.
El título de la novela no solo es alusión al desierto y la tierra agreste de Espinazo, sino nos habla de la forma en que enfrentamos ese arquetipo del devenir humano, el destino final, la unidad cósmica. Porque polvo eres y al polvo volverás. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por este recorrido además hacia la religiosidad popular, la cultura popular, ¿no? Yo no conocía este caso y me llamó muchísimo la atención porque el México de los años 20, ¿no? Se caracteriza por una mezcla también muy, muy grande de proyectos en los cuales, como mencionaste ahora al final, ¿no? Corrientes esotéricas también estaban muy presentes, ¿no? La teosofía, digamos, Oriente, y este, ¿no? El mundo de la religiosidad popular también entra ahí, entonces es un momento bastante particular, ¿no? Muy, muy único para entender también todo el debate, creo yo que bien mencionaste, que tiene que ver con el fracaso, ¿no? El proyecto moderno, ya muy temprano, ¿no? En México y bueno, que se puede extender también a otros contextos de América Latina. Bien, tenemos tiempo para preguntas, así que están invitados a preguntar a nuestros participantes. Harold, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, primero, me gustó muchísimo bueno, la novela no la he leído, pero como que me interesó muchísimo a leer Polvo. Bueno, además Benito Taibo es mexicano. Esta parte del niño, ¿cómo se llama el niño? Fidencio. El niño Fidencio. Fidencio, el niño Fidencio. El niño Fidencio me recuerda mucho la imagen de Jesucristo en el momento en que Jesucristo está en el mercado y una persona se le acerca, lo toca y dice, es que ha salido poder de mí, ¿quién me ha tocado? Jesús le dice, bueno, sus discípulos le dicen, es que todo el mundo está tocando, ¿no? Dice, no, pero hay una persona que ha sacado poder de mí. Me suena mucho como a este tipo de figura y no sé cómo está tratado esto, si como una persona que está como intermediario del poder de sanación, de que la gente se acerca a él para poder ser sanados porque él tiene la solución, o si de él está emanando el poder para poder sanar, ¿no? Entonces, digamos, esta figura como, ¿hay alguien que lo respalda o es él el que tiene el poder y por eso la gente acerca? Que como comentan, pues es una novela mexicana, ¿no? Y siempre en este aspecto mexicano parece que es la misma persona lo importante y no quien está como respaldando a la persona. En este caso, realmente cuando había curas, cuando, no sé, varias cosas, pareciera como si estamos tratando de personas de las que emana el poder. Pero, pues, no sé, me gustaría saber cómo está tratado en la novela. Ok. Muy importante, Fidencio se convierte en una alternativa en ese contexto, precisamente tal cual lo reseñaba ahorita Alexandra, de la década del 20. Y por eso indicaba también al inicio cómo la guerra cristera corresponde con un contexto que da pie a este conflicto en el cual el niño Fidencio aflora como una alternativa para los desposeídos, para aquellos enfermos que vienen a significar, tanto en el marco de la novela, pero también en ese contexto, los que estaban siendo desatendidos en esta pugna entre la iglesia y los liberales. Porque al final lo que buscaban precisamente era repartirse el poder y desatendiendo las necesidades de las grandes cantidades de población en donde la imagen de Fidencio configura y amalgama una serie de, podríamos decir, proyectos personales a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de solventar las necesidades de esta población. De ahí que Fidencio, el que lo respalda y lo plantea el texto, es precisamente Dios, el cura en nombre de Dios. Y si bien no es reconocido por la Iglesia Católica, su práctica
se constituye precisamente en una práctica religiosa a través de la devoción, a través de los rituales y a través de esa explicación sobrenatural a la curación que se da a través de las diferentes técnicas que él utiliza. Entonces, es muy llamativo más bien esta visión que en algún momento lo comparo con el socialismo. El protagonista, entre esta pugna precisamente de la guerra cristera, asume y reflexiona sobre sus inicios en Acapulco, en las filas del Partido Obrero de Acapulco, que es un partido socialista. Pero el partido no fructifica y después de un periodo en el que Juan Ranulfo, que es su padre simbólico, asume el poder en Acapulco, vuelven nuevamente las huestes liberales y sobre todo los comerciantes de la zona a optar por el poder. Y entonces ese socialismo queda ahí latente, no en vano hay una denominación de bolchevique también a este grupo de socialistas, y hay un paralelismo en ese sentido con esta visión del fidencismo. ¿Por qué? Porque el fidencismo, así como sucede con esta alternativa política, se convierte en una alternativa de corte religioso que viene a explicar una necesidad sentida en la población, que en el socialismo pues busca gestar y mantenerse dando respuestas, pero que en lo religioso va a venir a cooptarse por diferentes ramificaciones, muchas de índole esotérica, pero también que deviene hasta nuestros días y que corresponde con esta visión que uno como Seman ha señalado en el surgimiento incluso en la actualidad de las religiones neopentecostales, lo cual también nos lleva a plantear un paralelismo en qué es lo que ha sucedido en América Latina durante los últimos años y cómo estos desposeídos, que en el caso de Fidencio son enfermos, están siendo atendidos en términos sociales en gran medida por estas sectas o estas otras denominaciones religiosas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, Sí, Luis. me permiten, me llamó mucho la atención la relación de, por lo menos en dos de las ponencias, la relación del chamán, del brujo, del curandero, su mano sobre el cuerpo, su mano sobre la cabeza. Esto tiene una relación también muy cercana con las figuras cristianas, ¿verdad? Sin embargo, pienso, por ejemplo, en el chamanismo altiplánico, en la que hay objetos que hacen el lazo, hay objetos que son utilizados para el lazo de la curación. Esto está, por ejemplo, muy claro en las tijeras del Rasuñiti de José María Arguedas y en otros escritos con referencia al chamanismo altiplánico. Mi pregunta es ¿qué relación ven ustedes en esos escritos entre el chamán y los objetos como mediación curativa, si es que aparecen de alguna manera? Bueno, yo por brevemente, aunque no he llegado a explicar un poco la representación de lo que son los sabios chamánicos, al menos que nos presenta Félix Vega en la novela gráfica, pero el tema de la imposición de manos no se refleja en la novela gráfica. Lo que sí se refleja es el uso, que es frecuente además en muchas tradiciones de hechiceros o de formas de medicina tradicional en Sudamérica, que es el hecho de convertir a lo que es el sujeto mágico, en este caso sería el Capac Cocha, es decir, estos niños que según Félix Vega son lanzados como ofrenda al dios Huiracocha, pero en específico, claro, el caso del protagonista y de la otra viajera en el tiempo
es un mensaje que se lanza en el tiempo. Van a actuar como curadores o sanadores del mundo, no en específico, o sea, no, a lo largo de la novela gráfica, ellos, por así decirlo, se autorregeneran, es decir, tienen varias crisis de salud, por así decirlo, fruto de ataques violentos, y ellos, digamos, que se regeneran, es decir, vuelven a vivir, ¿no? Una especie de proceso de resurrección, ¿no? En una palabra. Y el objeto, en este caso, el objeto de la aplicación medicinal o curativa, porque además es un contexto mucho más amplio, casi panteísta, es, por así decirlo, el instrumento de los Capac-Cocha, es decir, el ser humano que trasciende el tiempo, no así el espacio, trasciende el tiempo y va a futuro para arreglar, por así decirlo, el enorme desaguisado, por decirlo coloquialmente, que se ha producido a partir de lo que es una clara crisis ecológica, es decir, hay una devastación y en esto además tiene mucho que ver incluso con lo que son las propias tradiciones amerindias de respeto al equilibrio natural, ¿no? Es decir, los hábitats y el contexto natural van a verse perturbados si no hay una relación armónica, ¿no? Respecto a lo que el ser humano dentro de lo que es el medio, que es algo además que se puede ampliar dentro de lo que es el ámbito de las ciencias sociales, es decir, que no es única y exclusivamente, es una elección ancestral y milenaria de este tipo de culturas. Y en este caso, como digo, en el caso específico de mis objetos de estudio, de mi objeto de estudio, no se llega a reflejar lo que es la imposición de manos. Como está el personaje de un clérigo católico, sea imposición de manos por su parte, porque él bautiza. Pero lo que es en específico los personajes chamánicos de la novela gráfica no llegan a introducir que yo recuerde, no. Como digo, es algo más, o sea, no tienen la necesidad de la fisicidad, por así decirlo. Practican, digamos, un tipo de medicina o de hechicería que trasciende, digamos, lo físico, no tienen necesidad de lo táctil. No sé si he contestado por mi parte al menos a la pregunta. ¿Karen o Jairon? No te oímos. Lo tenía silenciado. En el caso de la novela Texaco, yo creo que la actitud corporal, no solo de la mano, está siempre acompañada de la palabra y del silencio. Yo diría que son tres cosas muy importantes en el proceder del mentón. En la primera sanación, digamos, sí hay, yo no lo llamaría una imposición de manos, es una caricia realmente sobre la frente de la muchacha. Y en la segunda, que lo voy a leer porque es una parte que yo quiero seguir trabajando y profundizando, cuando ella dice, no sabíamos ya qué hacer en relación con las hormigas hasta que papá Totón, de un gesto rápido, agarró un puñado de aire y lo tiró por encima de su hombro. Hizo esto una vez, 2 veces, 3 veces, con un gesto de autoridad. Parecía arrancar algo del mundo y arrojarlo detrás de él, y eso hace que las hormigas desaparezcan. A mí me interesa el tema de la repetición, que se dan muchos ritos, ¿verdad? Trabajar más sobre esto, sobre que el gesto es repetido. Sí, y la relación que establece con la naturaleza, porque yo he estudiado varias novelas caribeñas, incluso costarricenses, la última de Uriel Quesada, donde uno de los personajes se deja morir en un cautal en mar Caníbal, comido por las hormigas. Las hormigas son un elemento fundamental del jardín y de la fauna caribeña, y en muchas de ellas, recuerdo la de Jamaica Kincaid, mi hermano, la madre rocía histéricamente las hormigas con insecticidas, otros las ahogan con agua, y me parece muy interesante de qué manera este chamán mentor establece una relación
Es que es un gesto simbólico, digamos, eso como si agarrara algo del mundo y lo echara para atrás por su hombro. Como que lo tengo que pensar más, pero sí es una relación no violenta con el entorno y de una compenetración con la naturaleza que se defiende a lo largo de la novela, creo yo. No invasiva. Sí. En polvo llama la atención, el apartado 28 lleva como título Manos para curar, pero las formas de curación de Fidencio no son a través de la imposición de manos, como se ve en muchas de las prácticas religiosas. Fidencio, aparte de la operación con vidrio, las frutas que mencionaba en la presentación, también cura con baños en aguas sulfuradas, que es una especie de barro y que actualmente se siguen realizando por parte de la iglesia fidencista, una especie de bautismo a través de 3 inmersiones, y son las manos, digamos, en este caso del medium, el que sumerge a la persona. También está la herbolaria, los emplastos, bebidas propios de la medicina tradicional de herencia indígena, que también van a tener muchos otros santos populares que aparecen en estos años en este contexto mexicano. Y algo que llama la atención con las manos es que originalmente uno de los primeros trabajos de Fidencio fue como partero, ¿verdad? Traer al mundo con sus manos. Y esta experiencia, creo yo, no es solo a través de las manos, sino tal cual lo planteo, es de la cura a través de una visión de lo divino que gesta esa transformación. Entonces, las manos son un medio, pero un medio a través de estos otros objetos, frutas, vidrios, barro, que empieza a generar ese proceso de curación. Jairo, me llama la atención que decís 3 veces y es interesante que el sabio también toma aire 3 veces, como esa incidencia del número 3 En numerología el 3 es símbolo de la divinidad. sí. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a concluir con esta mesa número 4. A la 1 de la tarde, ¿verdad? Se continúa. Hora de Costa Rica. Sí, hora de Costa Rica. Nos volvemos a ver en 1 hora y media aproximadamente. Tenemos una pausa para descansar, distraernos, comer, tomarnos un café, lo que fuera. En otro momento nos hubiéramos puesto de acuerdo para ir todos juntos a almorzar al búho o almorzar al pomodoro, ahí pomodoro. Pero bueno, nos vemos entonces a la 1 por este mismo canal.